Y en Antena 3, y estaremos con ustedes la noche de los lunes, un programa que no pretende ser negro, que no pretende ser rojo, que no pretende ser amarillo, evidentemente. Un programa que en todo caso sería transparente y que está simbolizado por este péndulo, que se mueve de un lado para otro, porque nosotros nos vamos a mover en los límites de la realidad. Bien, que nadie espere de este programa, en los límites de la realidad, historias truculentas, historias macabras, historias de desapariciones misteriosas o de crímenes terriblemente sangrientos. No, vamos a intentar contarle historias sencillas, historias que están ahí, que nos rodean y que no podemos explicarnos, todavía al menos. Vamos a contar con la presencia de expertos, con la presencia de testigos y, si es posible, con la presencia de protagonistas. Contarles cada noche historias que están en los límites de la realidad. Historias que esta noche serán estas. Esta niña de 11 años estaba desahuciada, tenía cáncer, pero su fe obró el milagro. Para Soledad, su casa era un infierno. Los objetos y los muebles cobraron vida agrediéndola a ella y a su familia. Nadie aún ha resuelto el fenómeno. Solo el péndulo pudo salvar a este sordomudo extraviado en un paraje remoto. Empezamos leyendo un teletipo que llegaba el día 6 de julio de 1989. La Iglesia Católica, según la agencia EFE, ha reconocido que una joven italiana fue curada milagrosamente, entre comillas, en Lourdes, según anunció hoy el sacerdote Tatatán, director de la Oficina de Comprobaciones. Se trataría, en todo caso, del 65 milagro oficialmente aceptado, luego hablaremos si es o no milagro y si es oficialmente no aceptado, de Lourdes. Era la historia de una joven siciliana. Lo vamos a ver. Hace 28 años, Delicia Sirolli nació en el seno de una modesta familia aquí en Paterne, un pequeño pueblo siciliano. Delicia Sirolli iba a vivir una experiencia extraordinaria. Hoy Delicia es ya una mujer, pero el drama que vivió en su infancia iba a dejarla marcada para siempre. Los recuerdos acuden a menudo a su memoria. Estamos en marzo de 1976. Delicia tenía entonces 11 años. Como todas las mañanas se levanta para ir al colegio. No obstante, esta mañana, la pequeña Delicia se siente indispuesta. La maestra se da cuenta de que a la pequeña le pasa algo. Delicia. A la niña le dolía mucho una rodilla. Decide acompañarla a casa y le dice a su madre que avise al médico para que la examine. El doctor Falica no puede dar un diagnóstico. Será necesario hacer análisis y radiografías. Al día siguiente su madre la lleva al hospital de Paterne. Buenos días, Delicia. ¿Cómo estás? Pase, señora, pase. Bueno, vamos a ver. No te voy a hacer daño. Levanta un poco. Eso es. A primera vista no parece que sea una cosa seria. Delicia es sometida a un profundo examen. Mi madre me llevó a hacer las radiografías. Enseguida se dieron cuenta de que había algo raro. Así que me llevaron a Catania para que el profesor Mólica viera personalmente las radiografías y pudiera decirnos qué es lo que pensaba. Después de ver las radiografías, el profesor y los análisis, él dijo que allí había un problema y que sería conveniente que ingresara en un hospital para hacerme una biopsia y
para saber más exactamente qué era lo que me pasaba. La madre de Delicia se dio cuenta de que los primeros resultados eran preocupantes. Yo le mentía. Le decía que todo eran cosas de análisis para no asustarla. Así que no sabía la verdad. Y tampoco le decía la verdad a mi marido. Yo lo llevaba todo en secreto. Para continuar con las pruebas, la pequeña es hospitalizada en Catania. La niña estaba, sobre todo, muy delgada y presentaba un aspecto que era bastante preocupante en su estado general. Y los análisis y las radiografías, junto al examen radiográfico y las pruebas que hicimos en nuestro laboratorio, ya eran significativos. Se trataba de un tumor maligno con metástasis en hueso. Los resultados de los análisis son implacables. Delicia tiene cáncer. Está desahuciada. Los médicos recomiendan amputar, pero no pueden garantizar la curación. Comunican a los padres que a la niña le quedan solo 3 meses de vida. El consejo de los médicos era que se me amputara la pierna, pero mis padres, los dos, se negaron a ello, porque con la amputación no se iba a conseguir realmente curar mi enfermedad. Con ello solo se prolongaría mi vida unos meses y nada más. La maestra de Delicia había oído hablar de peregrinaciones a un santuario en Lourdes, donde al parecer Dios hacía milagros y curaba enfermedades. Todo el pueblo dio dinero para permitir a la señora Sirolli llevar a Delicia a Lourdes. Yo no tenía ni la menor idea de dónde estaba Lourdes. Ni siquiera sabía que era un santuario. No lo sabía. Sin embargo, entonces yo me dije, bueno, si es por el bien de mi hija, debo intentarlo. Así que fuimos a Lourdes. Lourdes, conocido en el mundo entero. Aquí es a donde desde hace más de un siglo millones de fieles vienen a rezar por la curación de sus enfermedades y minusvalías. Aquí se han producido a veces fenómenos inexplicables para la ciencia. Durante 5 días, Delicia va a recorrer todo este lugar de peregrinación y sobre todo la gruta en la que la Virgen María se apareció a Bernadette Soubirous. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y finalmente se baña en el agua sagrada del santuario. De regreso a Paterne, su estado es cada vez más crítico. Pesa solamente 22 kilos. Lo único que puede hacer su madre es darle de beber agua bendita de Lourdes y rezar. Y de repente dejó, no lo sé, de quejarse. Dejó de quejarse y se fue a la cocina. Para mí aquello no tenía ninguna explicación. Increíble. Delicia parecía curada. En mayo las nuevas radiografías confirmaron la desaparición del tumor, sin tratamiento específico y sin ningún medicamento. Su estado de salud continuaba mejorando sin interrupción. Los médicos no podían explicárselo. Nos encontramos desde luego ante un hecho indiscutible, porque desde luego está curada. Inexplicable, yo diría que excepcional. Es decir, no es lógica la curación. No ha evolucionado este caso de una forma que llamaríamos lógica. Debo reconocer
que, tanto en este caso como en otros similares, excepcionalmente, la curación se produce por mecanismos que aún no conocemos perfectamente. En julio de 1977, Delicia y su madre vuelven a Lourdes y se presentan ante la comisión médica para que certifiquen la curación. Y en efecto, allí en Francia se certifica que la niña Delicia Corelli, que tenía un tumor maligno en su rodilla derecha, en los exámenes realizados a posteriori, no se aprecia la presencia de ninguna lesión. Por el contrario, dan fe de que la movilidad es completamente normal. Permite la flexión sin causar dolor. Se puede apreciar que no hay ningún rastro de tumefacción de la lesión que tenía en la rodilla. Y se puede, por tanto, considerar que esta niña se ha curado de una forma asombrosa. Si bien es necesario el enviar su historial clínico a otras instancias médicas, donde se dice que sin querer hablar de milagros, se trata de la curación de una enfermedad perfectamente determinada, que tenía un pronóstico totalmente evidente, que ha curado contra todo pronóstico, que ha tenido una evolución hacia la curación inesperada, extraordinaria e inexplicable, y además definitiva. La Comisión Médica Internacional, después de examinar estos informes, confirmó la naturaleza excepcional de la curación, imposible de explicar por la ciencia. El arzobispo de Catania también examinó el informe. Cuando yo tengo la certeza de que se trata sin duda de un hecho extraordinario más allá del saber humano, entonces yo certifico, mediante el documento correspondiente, que se trata de un milagro. Sí, porque este es un cometido que la Santa Sede encomienda a los obispos de las diócesis donde ha tenido lugar el milagro. Así que yo asumí mi responsabilidad. Firmé el decreto, lo di a la prensa, lo di a conocer a la diócesis, certificando que se trataba de una señal del cielo. Porque el milagro es siempre una señal del cielo. ¿Cómo explicar esta curación que la ciencia es incapaz de comprender? Solo la fe parece tener la solución a este misterio. Desde entonces, cada año, para dar gracias a Dios, Delicia regresa en peregrinación a Lourdes. Ha decidido dedicar su vida a los demás. Cuida de los enfermos. Es enfermera. Desde 1858 la Iglesia ha reconocido 65 milagros. Delicia Sirolli es la 65ª curación milagrosa de Lourdes. Bueno, pues esta es la historia. Este es el agua que hemos recibido de Lourdes gracias a la Central de Peregrinación Asís Sociedad Anónima. Tours, afins. Y es un agua que además hemos mandado a examinar a un laboratorio y la verdad es que el examen no aporta, como era de esperar, tampoco ninguna novedad. Dice que es agua pues, normal y corriente, agua con valor pH no sé qué normal, casi neutral, contenido de dióxido tal. Es decir, es agua que ni siquiera es como la de un balneario, agua normal y corriente. Sin embargo, el secreto me imagino que no está en el agua, sino en la fe. Está con nosotros José Francisco Guijarro, que es fiscal del Arzobispado de Madrid. ¿Usted es un poco el abogado del diablo para estas cosas? Sí, me toca hacer de abogado del diablo a veces. Y el doctor, a ver si lo digo bien, Luis Sierra Sesúmaga. Y eso que es mi apellido a Verástori, que si no me llega a pedir. Sierra Sesúmaga, acentuado. Sí. Que es director del Departamento de Pediatría de una de las clínicas quizás mejores que hay ahora mismo en España, y se lo digo orgulloso, que es la Clínica de Navarra, y además director de Oncología, que es el tema que ocupa en este milagro, pediátrica, ¿no? Del cáncer. Al principio estábamos hablando de un cáncer de hueso, pero por lo que se decía en el reportaje era un tumor, y se había tumorado ya toda la zona. Bueno, no sé, lo hemos comentado viendo el vídeo, ¿no? Han comentado en un momento dado que era de partes blandas que tenía metástasis ósea. Bueno, yo creo que no lleva... Metástasis es la invasión del hueso, la extensión del cáncer, para decirlo de Pero forma bueno, yo creo que a lo que vamos tiene muy poca... Es un matiz que no va a modificar en absoluto... ¿Eso en el año 76 llevaba la muerte? En el año 76 llevaba la muerte... había como un entre 20 y 30% de supervivencia con cirugía y radioterapia.
20-30%. Y en los casos metastásicos no había supervivencia. No había supervivencia. Es decir, que el diagnóstico en principio podía ser amputar como primera medida y darle 3 meses de vida podía ser cierto. Si partimos de la base que es cierto que existe un tumor con metástasis, 3-6 meses es un tiempo adecuado de supervivencia. Señor fiscal, usted decía que no mientras veía el vídeo y de vez en cuando decía que no, que no, que no. ¿Que no a qué? Bueno, yo no me puedo pronunciar. Primero, ¿el Vaticano es el que tiene que decir que es milagro o es el obispado? Porque es una duda que me salta al final del vídeo. Sí. Porque el obispo asume esa responsabilidad. La Santa Sede es la que tiene la competencia exclusiva para decidir si un hecho extraordinario, inexplicable, es milagro o no, de cara a un proceso de beatificación o de canonización. Cuando se trata de un hecho extraordinario que no se pretende llevar a un proceso de beatificación, nadie va a pretender ahora beatificar a la Santísima Virgen. Parece que ya... El proceso se puede quedar a mitad de camino. Entonces, el proceso lo instruye el obispo del sitio donde ha tenido lugar el proceso, el presunto milagro, y se dan los pasos convenientes como si fuera un proceso de milagro para una causa de beatificación o de canonización, y si no se considera necesario llegar a más, en este caso lo que parece es que el señor arzobispo de Catania pues hizo públicos los resultados de las comisiones médicas que habían intervenido. Cuando le pregunto, ¿eso es un milagro? ¿Me dice sí o no? Todavía no. Usted me hablaba antes de unas estadísticas. ¿Cuántos milagros en los últimos 30 años creo que eran, ¿no? Estamos comentando. Bueno, en la estadística que ha publicado Monseñor Veralla, el secretario de la Congregación para las Causas de los Santos, decía que de 124 milagros que han sido aceptados por la comisión médica, de los 124, 111 habían sido admitidos por unanimidad y los otros por mayoría de... ¿Y curaciones cuántas se presentarán? Miles, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo mismo que hay muchas curaciones que se presentan en las diócesis que se empieza a instruir el proceso y que no se sigue adelante. Yo he tenido recientemente una posible curación de una intoxicación por monóxido de carbono. Y entonces resulta que cuando estábamos... ¿La ha tenido como fiscal? Sí, me ha tocado estudiarlo, no es que me haya curado yo. Y entonces... bueno, una intoxicación por monóxido de carbono, que luego había habido un tiempo de coma demasiado largo para que no hubiera dejado secuelas y parecía que no habían quedado secuelas. Y no se puede hacer proceso porque no se le hizo a la enferma, al llegar a urgencias, la determinación de la carboxihemoglobina en sangre, que es determinante para ver la cantidad de monóxido de carbono que sea el grado de la intoxicación. Y ahí se detiene la historia. No, es que resulta que la máquina no estaba en condiciones porque el servicio de mantenimiento, toda una serie de cuestiones de esas así que no sería en la clínica Navarra donde ocurrían todas esas cosas. No. Ahí está en condiciones. Entonces, ante una cosa que muy probablemente es una curación extraordinaria, no se puede pasar adelante en el estudio del milagro porque nos falta un dato médico que es determinante. Y todo porque había una máquina que no funcionaba. ¿Pero por qué la mayoría de las curaciones son de tumores, son de hemiplegias, de paraplegias? Y un paralítico cerebral, por ejemplo, difícilmente se cura. Difícilmente un crío... También, es que eso mosquea, también, ¿no? También si hay me permite utilizar cerebrales. Comparadas con eso de levantarse de la silla y salir andando, por ejemplo, que es quizás más espectacular y mucho más conocido, sin embargo, de problemas cerebrales hay muchos menos milagros que de problemas motores, por llamarlo de alguna forma. Yo la estadística la verdad es que no me la conozco, porque... no soy especialista en milagros. Una cosa es que crea y otra es que sea especialista en milagros. ¿Y usted no cree que si con la medicina psicosomática, que es un tema que se han inventado ustedes, que han descubierto hace poco y que ahora toda la culpa la tiene la pobre cabeza de cada uno? Hombre, si somos capaces de crearnos una úlcera y de curárnosla, ¿seríamos capaces de curarnos un cáncer? Quiero decir, ¿es esto lo que cura el cáncer? Evidentemente no. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Se podría hacer la prueba que se lo den a cada canceroso y se ve la estadística de cuántos se curan pura y simplemente por el agua. O sea que sería
bastante absurdo. No sería un milagro, sería una terapia. Sería una terapia. Bueno, pero entonces, cáncer ¿dónde existe, está? Está en la fe, evidentemente. Por irnos al terreno que más domino, que de lo poco que domino, lo que más domino, el terreno científico, en tumores. En tumores está muy descrito dos fenómenos que en un momento dado pueden llevar a quien padece ese tumor a pensar que ha tenido una curación milagrosa, que son el fenómeno de la diferenciación y el fenómeno de la regresión, ambas espontáneas, sin ningún tratamiento. Y esto existe y está muy bien descrito. La diferenciación es un tumor maligno que sin explicación lógica o desconocida, por decirlo de alguna forma, se diferencia de un tumor benigno y pierde su malignidad. Y no se sabe por qué. Y no se sabe por qué. La regresión es la desaparición del tumor. El que se convierte en benigno se puede constatar que existe. La regresión es la desaparición total. Y de esto hay mucha literatura médica. Claro, que aquí estamos hablando de una situación un poco distinta, tanto en cuanto que coincide la desaparición del tumor con el hecho físico o sea, ya es apurar más las probabilidades. ¿Pero usted cree que en vez de milagros es que la medicina todavía sabe muy poco? Quiere decir que lo que serían milagros o lo que fueron milagros en el siglo XIX hoy tiene una explicación científica y a lo mejor esto lo tendría en el XXI. Bueno, no lo sé. Evidentemente no lo sé. No hay respuesta para eso, me imagino. No lo sé. Por eso este programa se llama En los límites de la realidad, porque siempre me imagino que hay un límite que es lo que separa, hombre, lo que uno cree y de lo que uno sabe, ¿no? De todas formas, bueno, es que sabemos bastante de este tema ya, del tema del cáncer, como para diferenciar lo que es milagro. Yo creo que sí. ¿Y esto lo consideraría milagro, lo que hemos visto? Tal como está relatado, por lo menos lo que se puede decir es que médicamente no tiene una explicación de una lógica no lo tiene. ¿Y esa regresión que decía usted? Pero las regresiones son, no se da este fenómeno de estar tan mal y de repente ponerte bien. Otra cosa es que poco a poco se hubiese constatado duró 3 meses el caso de Deliti. Sí, pero la madre refiere muy bien cómo la niña estaba agonizante y en un momento dado pasa de agonizante a estar bien. Que esto yo creo que sí. Que es lo que le define un poco lo distinto. Quizá esa es la clave de las curaciones milagrosas, ¿no? Es que nos hemos quedado en los límites de la primera parte del proceso. Porque una vez que se hace el proceso médico de que no tiene explicación natural, entonces es cuando interviene la Comisión Teológica para ver si efectivamente ese hecho, que naturalmente no tiene explicación, se puede o se debe atribuir a la intercesión de un siervo de Dios, de un beato, de un santo. Y eso es otro estudio distinto del estudio médico, que presupone el estudio médico. El estudio médico lo da por hecho y ahora viene el estudio teológico. Los médicos, a lo más a lo que pueden llegar, lo que se les pide que digan es si este hecho, a primera vista inexplicable, puede tener explicación médica o no. Y entonces, si hay una curación de un tumor y hay duda razonable de que haya podido ser una regresión espontánea, por ejemplo, ahí se para el proceso y no se sigue a la segunda parte. Y solo después de la segunda parte de la Comisión Teológica... En caso afirmativo se confirmaría el milagro. Entonces se pasa... Pero si uno cree en los milagros, llega a la conclusión de que Dios es muy egoísta. ¿Por qué? Pues porque dice, ¿por qué a mí no y a este sí? Pues precisamente... Y no me diga que los caminos de Dios son infinitos y que su divina sabiduría... También se lo digo, pero no vale porque... de eso, sí, nosotros somos mortales y nos tenemos que morir todos, tarde o temprano. ¿Y qué más da? Pero casi mejor tarde. ¿Qué más da morirse de un cáncer ahora que curarse del cáncer y que a continuación le atropelle una ambulancia? Hombre, pues esto es así, claro, pero ¿qué más da curarse de un cáncer y que encima te toque la lotería y que luego vivas 96 años? Claro. Entonces, el milagro es una llamada de atención por parte de Dios en un momento determinado, en unas circunstancias determinadas. Y a una persona determinada. A una persona y a un ambiente. El milagro individual, aislado, oculto y que no lo conozca nadie, yo no lo conozco. Pues seguimos nosotros. ¿Dónde estás, cámara? Tú. Aquí en los límites de la realidad seguramente no hay explicaciones o todavía no las tenemos y en vez de elegir uno prefiere todavía creer en los milagros. Hay milagros y hay hechos que no son milagro y que se pretenden hacer pasar. Y lo que hace falta es analizar uno por uno para ver si efectivamente es milagro o no. Y vivir cada día es un milagro ya, que cada vez se está poniendo más difícil. Doctor, muchas gracias, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la publicidad.
Pero en una casa en Burjasot, en la provincia de Valencia, están ocurriendo cosas por lo menos inexplicables. Soledad Valdecantos, una sencilla mujer cuya vida había transcurrido con absoluta normalidad hasta el día en que aquellos extraños fenómenos empezaron a llenar su mundo de angustias y sufrimientos. Burjasot, un pueblo tranquilo a 4 kilómetros de Valencia. Un modesto piso, en el corazón de un barrio popular que a partir de 1985 se convirtió en el centro de una serie de sucesos espeluznantes. Para nuestra protagonista, Soledad, eran un infierno insoportable que los especialistas calificaron con rotundidad como un clarísimo caso de poltergeist. Resulta de que estaba yo allí en casa, en el piso, y mis chiquillos estaban los dos en el colegio. Y empezó el espíritu de mi madre. Y me estaba diciendo que me estaban pasando cosas raras. Amiga, soy tu madre, yo te protejo. Se me estaban cayendo la silla, se me estaba cayendo, estaba guisando, se me metía las cosas, los estropajos en el puchero, me estaba dando golpes en las puertas. La primera vez que fui a casa de Soledad, lo primero que se notó fue un olor. Estuvimos trabajando con Soledad durante 2 días aproximadamente y ya todo estaba tranquilo, ya no se oían voces, amenazas, ya no se corrían los objetos ni los muebles. Y bueno, dimos ya el caso prácticamente por solucionado, pero advirtiendo a Soledad que no abriera las puertas ni a radios, ni a televisiones, etcétera. A pesar del consejo de la parapsicóloga, el caso saltó a la prensa y después al programa La Radio es suya de Radio Nacional. Fue una noticia que leímos en la prensa diaria, no recuerdo en qué periódico, que hablaba de que en una casa de Burjasot pues estaban produciendo fenómenos de poltergeist. Entonces cogimos la unidad móvil y decidimos irnos a buscar la noticia, ir a buscar la casa, la localizamos y sin más pues llamamos, nos recibió Soledad, que era la señora de la casa, la que sufría aquellos percances, aquellos problemas, y ella no tuvo ningún problema en concedernos la entrevista. Era una entrevista en directo para el programa de la mañana de Radio Nacional de España que dirigía y presentaba Magín Revillo. Ocurrir aquí no ha ocurrido nada, más que estamos simplemente esperando que nos dierais conexión. Puedo dar fe de que la más absoluta tranquilidad reina en este piso y bueno, pues lo que vosotros queráis preguntar. No se ha movido absolutamente nada. Absolutamente nada. En los prácticamente hora y media que llevamos, los micrófonos de Radio Nacional no han tenido ningún rasguño. Gracias a Dios no, aquí está todo entero y muy bien. Sí, a ver, Javier Gomar. Acaba de suceder una cosa, y es que Soledad, que está sentada en una silla, se ha caído al suelo. Dice que la han tirado. Correcto, por eso. Yo estoy a su lado, no he visto que nadie moviera nada. Lo único que he hecho ha sido ayudarlo a levantar y ahora soy un poco el que está nervioso. ¿Qué es lo que sucede entonces en esa casa, doctora Cominac? Pueden salir lastimados las personas que están en el piso en estos momentos. Es lo que yo quería evitar de buena manera. Cuidado. Cuidado, correcto. ¿Cuál es entonces la solución más inmediata? ¿Salir de ese domicilio todos? Correcto. La solución más inmediata es salir de este domicilio lo antes que puedan. Aquí hay una vecina. Vale, pues la vecina, por favor, que la atienda en el sofá. Quizás sería bueno que antes de la 1 podrías trasladarte a ese domicilio para seguir ya contigo, presente. No, es que yo realmente voy a tener que ir ahora mismo, antes de que pase. Sí, yo te lo rogaría. Todo ocurría el 20 de febrero de 1987. A las 12:10 de esa misma mañana, Ana Codinac llega a la casa de Soledad. Allí la somete a un trance hipnótico que considera imprescindible para salvarla. Esta sesión de hipnosis se realizó en directo y fueron testigos, a través de las ondas, cientos de miles de oyentes. Ana Codinac se limitó a desarrollar su trabajo con absoluta profesionalidad.
Así consigue sacar a Soledad del ataque que está padeciendo y devolverla, de momento, a su estado normal. Pero lo que seguramente no llegaron a saber nunca estos oyentes es que una semana después, la propia Ana Kodinac sufrió un inexplicable accidente, quedando su coche en esta situación y salvando la vida milagrosamente. Tras unos meses de aparente normalidad, los extraños sonidos y las voces amenazadoras vuelven a manifestarse para Soledad. Los objetos que la rodean cobran vida de nuevo y siguen acosándola. Este cúmulo de desastres se hacen insufribles para ella. La impulsan a abandonar su casa de siempre y a trasladarse a otra vivienda, aún más humilde, en el cercano pueblo de Chelva. Su desesperado anhelo es intentar recuperar, por fin, la paz perdida. En un entorno plenamente rural, Soledad, sus hijos y su nuevo compañero empiezan así una vida distinta, lejos de los increíbles acontecimientos pasados y que creen haber dejado atrás para siempre. Sin embargo, todos sus esfuerzos serían en vano. Apenas 2 meses después de haber empezado a vivir en su nueva casa, la maldición que parece envolverles surge otra vez y el fenómeno se manifiesta ahora en forma de fuego. En estas imágenes, grabadas con un vídeo doméstico, podemos apreciar cómo quedó la casa tras esa noche en que, con intervalos de poco más de 10 minutos, el pánico se apoderó de la familia al sentir, estremecidos, 4 focos de fuego en diferentes habitaciones. Los incendios empezaron en mi cuarto, ¿no? Que estábamos sentados en el comedor, ¿no? Y vamos a acostarnos ya. Le digo yo, vale, buenas noches. Y cojo y abro la puerta y veo un montón de humo. Digo yo, bueno, ¿aquí qué está pasando? Y va, y entramos los 3 y era que en el rincón de donde están las camas se estaban quemando toda la ropa. Total, que sacamos la ropa y va, quitamos la ropa y después nos acostamos. Y pasa 5 minutos o por ahí y va, y la mesa redonda que está en el centro del comedor se estaba quemando, o sea, nos levantamos, lo apagamos y nos vamos otra vez a la cama. Y después al cuarto de hora por ahí, vamos, no va y se incendia el cuarto, el dormitorio de mi hermano. Se quema el armario, la cama, el perchero, o sea, todo, ¿no? Lo apagamos y nos vamos otra vez a la cama. Y va, y en el cuarto de baño va y también estaba saliendo un montón de humo y olimos el humo y nos levantamos y lo apagamos otra vez. Estos casos yo no los doy nunca por cerrados. Eso se puede volver a producir mientras viva Soledad o mientras viva la persona que esté con este ente maligno. Yo no doy el caso de Soledad por cerrado. Desde que todo empezó, han pasado ya 8 largos y terribles años para Soledad y los suyos. Fenómenos de todo tipo siguen acompañándoles como una implacable amenaza que les persigue a pesar de vivir actualmente casi escondidos en un pueblo abandonado, sin luz, sin agua, torturados día y noche por la angustia que no cesa. ¿Hasta cuándo? Jaume Bordas, ¿esas cosas pasan o no pasan? Pasan, esas cosas pasan. Eso es el poltergeist puro y duro. Entraría dentro del poltergeist, lo de la casa de Burjasot, evidentemente. Sí. Pero bueno, producido lógicamente también por el psiquismo de la persona. Es que vamos a ver, nosotros utilizamos una parte... ¿Cómo va a volar un vaso? Bueno, nosotros utilizamos una parte... ¿Cómo se va a poner un cuchillo como si fuera el de Damocles? Sí, eso se llama telequinesia y la levitación del vaso, en este caso, forma parte de la telequinesia. Es el efecto que decíamos endógeno, esta fuerza interna que va hacia afuera. Es lo que llamamos la energía psíquica. ¿Cómo se canaliza esa energía? ¿Cómo funciona? Pues muy fácil, a partir de un estado emotivo. La carga bioeléctrica del cerebro es muy débil, o sea, no puede producir ningún fenómeno, pero puede más o menos actuar como la piedra del mechero. Hay una energía interna
en la parte más incógnita del cerebro, en el rinoencéfalo, dicen algunos, ¿no? ¿En el qué? En rinoencéfalo, esa parte Eso más debe antigua ser. del cerebro. Entonces, la carga bioeléctrica del cerebro actúa como un encendedor de estos de gas de la cocina y enciende, prende la mecha. Pero para que esta mecha chispee, tiene que haber un estado emotivo alterado, una herida en la cabeza muchas veces a partir de un accidente, por ejemplo en el parietal derecho, una herida en el cerebro se cristaliza, nunca se cicatriza, pero en un momento que se descristaliza puede dar una vibración determinada que es la que puede promover estos fenómenos. El miedo como estado emotivo. A mí me da mucho miedo, que es mi estado emotivo, que ahora la gente cuando vea estos programas empiece a ver cosas en su casa y tal, porque bueno, estas cosas ocurren. Es que yo creo que estos programas son buenos para... No te quepa duda. No, Pero, seguro, no, pero porque aquí está la sonrisa precisamente para que esto no escéptica. ocurra, entonces tenemos que tener en cuenta que no todos son espíritus, ni son entidades, ni son hermanitos de Es que ahora de se otro habla con plano. una tranquilidad No, de espíritus que no. parece que todo el mundo tenemos 5 espíritus en casa. A mí me Exactamente, preocupa que no, eso, este no es el problema. gente más o menos Yo me gustaría decir que dispuesta, nosotros utilizamos un 8% de nuestra mente. y el resto nos Y dedicamos el a resto mover pues no lo vasos. utilizamos, pero cuidado, que nuestro cuerpo, somáticamente, incluso el cerebro, viene a ser como un utilitario y nuestra mente como un coche de carreras, el motor de un coche de carreras. Si a un utilitario le metemos el motor de un coche de carreras, si pisamos fuerte, vendría el desequilibrio, vendría la locura, incluso el internamiento o la muerte, ¿no? Entonces utilizamos lo que podemos utilizar. Lo que ocurre que muchas veces se utiliza algo más debido a un traumatismo, que se ha movido la caja de las herramientas, por ejemplo. Frente a todas estas explicaciones técnicas del parapsicólogo de Jaume Bordas, la sonrisa absolutamente escéptica de Peridis mientras veías el vídeo. Es que yo no tengo nada que alegar, es una materia que no conozco, hombre, de casa sé algo y sé que los ladrillos los tienen que subir los albañiles y a veces los suben con una grúa, que el cemento o los ladrillos o las tejas se caen de arriba abajo y cuando pasas por debajo de un tejado que está regular te apartas para que no te caiga una teja en la cabeza, pero no al revés. Que los cuchillos van hacia abajo, esa es la ley de la gravedad. La gravedad, en eso sí crees. Sí, la ley de la gravedad sí. Pero creo. a partir de ahí... No es que crea, es que es una evidencia tal que... Es que si lo no, ves. En fin. Y en lo demás no tengo nada que decir, es decir, que dice usted que alega, y dice, pues nada, nada. En su defensa no alega nada, pero tú has estado en sitios donde teóricamente, desde el punto de vista parapsicológico, tendrías que haber percibido sensaciones, desde catedrales ahí que te has Sí. enterrado tú solo, trabajando, no sé qué, Sí, pero remodelando, mira, y por tal, ejemplo, con tumbas, con muertos, con una historia Yo he entrado en el de monasterio, crímenes. bueno, sí, crímenes, muertes, todo. enterramientos, estaban allí los huesos y todas esas Nunca cosas, te ha pasado porque nada. Todos los sitios estos son yacimiento arqueológico y enterraban, y allí están los huesos y todo eso. Pues sí, me ha pasado una vez que entré por la tarde y oí un zumbido encima de mi cabeza y era una paloma que estaba poniendo un huevo en un nido y me dio mucho susto porque no me lo esperaba. Evidente. Y un murciélago que te pasa cerca y tal, y esas cosas, y que te da un cierto temor, pero ese es el temor a lo desconocido que tiene un ser humano normal. Incluso puedes tener pues el erizamiento de los cabellos o de los no cabellos, En tu pues caso, porque en el entras mío. en un sitio solo, es de noche casi, misterioso, suena el viento, Todos los ecos, toda la están las resonancia. palomas o yo qué sé, el cuco o el grajo, entonces bueno, nada de nada. Pues Nada de a partir de aquí empieza el fenómeno. Si este estado emotivo del miedo, Claro, del tal, si ese- lo potenciamos, Pues entonces ya empieza uno- se puede producir. Lo que ocurre es que has tenido la suerte o la desgracia, no lo sé, depende cómo se mire, que nunca has visto un fenómeno Yo paranormal. me temo que la suerte, Claro. porque como el día que lo vea no vuelve. No creas, la primera vez da un poco de miedo, la segunda, vas está a- bien la y segunda- la tercera aburre un poco. La segunda vas a ¿eh? psiquiatra, la No tercera necesariamente. No necesariamente. Bueno, Mira, Isabel María, que está ahí y que seguramente pone cara de escéptica cuando tú pones cara de escéptico, porque tú has sufrido, estás sufriendo en tu casa todas esas historias. Sí, sí, exactamente. ¿Pero qué es lo que pasa en tu casa? Mi casa, se abren las puertas, se descuelgan los cuadros, se paran todos los relojes a la misma hora. Se descuelgan los cuadros, es que se caen No, los cuadros. se descuelgan, el clavo está puesto, la arandelita de Tiene detrás taco. está puesta y el cuadro queda muy bien colocado en el suelo, con el cristal entero, el marco sin descascarillarse. Ni O sea, es como si romperse. lo descolgara alguien y Exacto, lo bajara. descolgado. Bueno, veo muchas sombras. ¿Dónde vives? Yo Aquí vivo- en Madrid, no digas no, la yo calle porque si no va a pasar como en el vídeo que Vivo se en va a llenar de Barcelona. curiosos en Barcelona. En un tercer piso y pues muchas veces veo una sombra por la ventana. Al principio pues
Bueno, debe ser Pero una sombra paloma. puede ser una nube o una paloma, pero no. o la paloma de Perizzi. No, pero no es una paloma, porque la sombra pasa una vez y pasa otra vez y vuelve a pasar hasta que ya me canso, me levanto, me cambio de sitio. Y deja de pasar. Y deja de pasar. Y entonces cuando va un vaso y estalla. No, no estallan, simplemente se rompen. Se rompen. Un vaso, un jarro, una figura. Pero y se rompen así despacito, Así, suavemente. sí, suavemente. O sea, no es que se... No estallan ni caen ni nada, se rompen, simplemente se rompen. ¿Y lo de los olores? Olores, pueden ser unos olores a flores, entonces es muy agradable, pero es francamente desagradable cuando es un olor horrible. Y también hay olores También horribles. hay ¿Y lo olores percibís toda la horribles. familia, todo eso? Los olores no, los olores los percibo solo yo. Ahora, que la televisión cambie de canal, que la cadena... No te voy a hacer el chiste de que pongas Antena 3 porque no sonaría. No hay una preferencia en el cambio de canal. La cadena se pone en marcha a lo mejor a las 5 de la mañana, la cadena de musical. música. Sí, ¿Pero sí. muy alta? No demasiado. No, ya procuro dejarla baja por si acaso los vecinos Pero sí, no pues sí que protestan. te va a hacer caso. Si la dejas baja y se te descuelga un cuadro sin que tú lo mandes, a ver si le va a preocupar a quien sea. ¿Tú qué crees? ¿Que es un espíritu? No. Estoy convencida que estos son unas fuerzas psíquicas, Tuyas. posiblemente, puesto que los olores solo los oigo yo. ¿Y solamente te ocurre en tu casa? Solo me ocurre en mi casa, sí. Pero tengo otra casa de veraneo y me pasa exactamente lo mismo allí. O sea, que no es el que en tu casa haya pasado una historia trágica que por lo visto sí pasó, o Sí por lo menos pasó. complicada, sino que realmente tú llevas el problema, entre comillas, no quiero llamarlo problema porque si no ya se me enfada, pero eres tú la que provocas eso. Soy yo la que lo provoco. Siempre son mucho más fuertes y más frecuentes en Barcelona Que en la casa que en la otra, casa que tengo fuera, sí. que es donde vives más tiempo, lógicamente. Que es donde vivo más tiempo, exactamente. Yo me voy a sentar, no me mires por ahora, a ver si se me cae la silla y encima montamos ahí un espectáculo. Jaume, ¿qué explicación tienes? Bueno, o sea, aquí hay dos explicaciones. ¿Pero o quién sea, baja el cuadro? ¿Eso es un fantasma? ¿Te No, gusta eso es la reconocer? palanca psíquica, la telergia que se llama, ¿no? Es que para todo tenéis Claro, nombre. si tenemos unos nombres un poquito complicados, intentaré hablar de una ¿Tele qué? forma más coloquial. ¿Cómo es ¿no? eso? Es precisamente esta materia, este gas que inflama pues la piedrecita del mechero que decíamos. Entonces puede ser de forma incontrolada o de forma controlada. Entonces cuando empiezas a controlar un poco, canalizar esta energía, entonces la cosa va cediendo. Cuando no alteras tu conciencia porque sabes que si tienes miedo va a suceder el fenómeno, pues entonces paras. Cuando estás alterado, tienes estrés, dices, bueno, probablemente hoy se ponga en marcha el televisor, ya sea que es debido. Pero ¿cómo te vas a vivir así, Isabel? ¿Tú te has acostumbrado a vivir así? Claro que sí. claro. La gente se A ver, acostumbra esta a noche todo. creo que se me va a poner la cadena a las 4:30 porque estoy fatal. ¿Sí? No, el problema es que no lo puedo controlar. Ojalá Cuando lo pudiera controle, controlarlo. ya no sucederá. De momento lo está haciendo bastante bien, ¿no? No asustándose, que es mucho. Tú eres hipnólogo, ¿la has hipnotizado? A ella no, personalmente. Es que a veces ya no hace falta. ¿No hace falta? No, o sea, ya ves cuál ¿Pero es y qué motivo la puede raíz tener Isabel para provocar esa fuerza? Bueno, normalmente, eso ya sería entrar un poco en la vida privada No, de Isabel, ¿no? evidentemente Pero no quiere decir qué normalmente, tipo de a cosas grandes pueden rasgos, ocurrir. exactamente. Todo eso sucede a partir de un accidente donde has tenido un traumatismo importante a nivel craneal. Es lo que decías antes. Personas que han estado siempre viviendo acompañadas se casan por motivo del trabajo del marido, que creo que era transportista, siempre estaba fuera, ella estaba muchas horas en casa. El mismo miedo como estado emotivo pues puede alterar la conciencia y hacer chispear un poquito esta piedrecita que es la carga bioeléctrica, es alterar la conciencia. O sea, nosotros... Pero tú reconoces que por mucha carga y por mucho mechero que digas, sí. a Peridis y a mí nos suena raro que de repente un cuchillo se nos ponga encima de la cabeza. Esto me o que- gustaría verlo, ¿eh? Cuidado. Una cosa es, vamos a definirlo. Él decía que se le pone en marcha la cadena. Muy bien. No, yo te La estoy hablando cadena- del caso de Burjasot. Sí, bueno, aquí hay casos Donde que... había, por cierto, hay que periodistas mirarlo amigos siempre entre tuyos, comillas. ahí, que se grabó, y míos, de Magín Revillo, cuando estaba en Radio Nada, que El grabó en auténtico directo. fenómeno es el que se produce por un exceso de sobrecarga eléctrica. En este caso, que aportas tú. ¿Qué se rompe normalmente? El vaso, claro, es un mal conductor de electricidad, el cristal. La porcelana, como decía ella, la loza, son malos conductores de electricidad, se rompen. Lo primero que sucede en esas casas así más o menos encantadas es que se funde la luz, se rompen los vasos, la vajilla se rompe, evidentemente cambia el canal de televisión, se pone en marcha la lavadora. ¿Por qué? Por un exceso de carga bioeléctrica. Bueno, A mí de es que carga me da eléctrica mucho en miedo general. esas cosas nuevas, ¿cómo se llama eso que tocas con la yemita? Como son todas las televisiones ahora. Eso de no apretar un botón... Pues no si me esto fío. mismo... Pero esto- sí. eso es casi mágico, ¿o no? Casi, en el siglo XVI lo sería, en el XIX Hombre, también. por eso te digo, Por ¿y eso qué es? Claro, pues El prácticamente contacto
Si esto lo elevamos un poco a la enésima potencia, sería el fenómeno paranormal. O sea, que ha acertado poniendo la comparación. Exactamente. Es una comparación totalmente válida. Este programa se llama En los límites de la realidad precisamente por eso. Yo insisto, porque la realidad es la que hay. La realidad para Isabel es la suya, la realidad para Ollame es la suya, y la realidad para Peridis pues es la suya, que es la negación y es la paloma famosa que le vuela en medio de la catedral. Y hasta ahí crees, y a partir de ahí... Evidente. Bastante tienes con las letras de la casa. Bueno, pues volvemos con ustedes. Enseguida estamos aquí. Bien, pues este péndulo que sostenía Rodolfo Tonelli, siéntate, Rodolfo, muchas gracias, y que en definitiva estábamos haciendo una imitación del tema que vamos a ver a continuación. El péndulo va a ser el protagonista. Lo que estamos haciendo aquí no tenía ningún sentido, era un mapa de la Comunidad de Madrid que no tiene nada que ver y no estábamos buscando nada, pero la historia que les vamos a contar sí estaban buscando a un chaval sordomudo que se había caído en una pequeña sima en una excursión. No se lo adelanto, véanlo y empezamos con el debate. Ni el diablo ni Dios tienen que ver con la radioestesia. El radioestesista no es más que alguien que estudia esta ciencia, que es sensible a ciertas ondas. Si estas ondas son magnéticas, electromagnéticas o micromagnéticas, no lo sé. Hay científicos que me han visto realizando mis experiencias y dicen que posiblemente soy medium. Me dedico a la búsqueda de personas desaparecidas. Me parece el objetivo principal de la radioestesia. Buenos días. Hola, este es el grupo. ¿Queréis Somos visitar 5. la gruta? Sí. ¿Cuántas Esto personas? es precioso. Somos 5. Se han quedado allí esperando. Muy bien, para fin. Estamos llegando al primer arco. Venid por aquí. Ahora estamos pasando debajo de la cima y sobre nosotros hay 250 metros de roca. ¿Me seguís bien, sin problemas? Sí. Ahora estamos justo en el centro. Aquí llegan 2 ríos subterráneos que han formado esa laguna. ¿Estáis bien? ¿No tenéis frío? ¿Queréis acercaros más? Hasta la fecha he buscado a 1031 personas. He encontrado a 214. Tengo 140 búsquedas fracasadas y hay 670 casos pendientes todavía de un resultado. Llamo resultados pendientes a casos como los de Philippe Delevé y Arnauld de Gosnay. Por ahí. Con cuidado. Despacio, despacio. ¿Te has hecho daño? No te muevas, espera. ¿Estás bien? ¿Dónde está Len?
personas sordomudas. Yo me ocupo de esto desde hace 25 años. En cierto modo es parte de mi vida y cada vez que ocurre una desgracia no puedo evitar sentirme responsable. Desgraciadamente he de decir que se ha podido pasar al lado del joven 5 o 6 veces sin haberle oído. Al ser sordomudo tampoco nos oye a nosotros. Por aquí, no hay tiempo que perder. Vamos a formar 3 equipos y que cada uno vaya por su lado. ¿De acuerdo? Vale. Estoy junto a la cascada y desde luego no hemos visto nada hasta ahora. Decidimos interrumpir la búsqueda. Se nos ha ocurrido, mejor dicho, se me ha ocurrido la idea, con el acuerdo del director, de llamar a un radioestesista que tal vez pueda ayudarnos. ¿Una desaparición? ¿En las grutas de Sorans? Sí, debo tener un mapa de esa zona. ¿Cuándo desapareció? Bien, primero voy a intentar la búsqueda sin una foto. Algo se produce en mí, y en ese momento paso a un segundo estado. Me entran ganas de sentir al desaparecido, de cogerle, y en cierto modo una sensación de querer guiarle. Siéntese. Gracias por traer la foto. ¿Al pie del barranco? ¿Entre los dos arroyos? Le tendré al tanto, señor Courvoisier. Muchas gracias. De ver las cosas, pero sobre todo debe de haber un gran deseo de hallar al desaparecido, un deseo de ocuparse de los demás. No se puede ser un buen radioestesista si no se ama a los demás. Si no se les ama, no se les puede buscar con un deseo profundo, con el deseo de querer salvarles cuando existe un riesgo, cuando hay peligro. Pues esta es la historia y esto es lo que Miguel Ángel Sabadell niega y esto es lo que Rodolfo Tonelli afirma. Rodolfo Tonelli, radiestesista, y Miguel Ángel Sabadell, esto sí que lo tengo que leer porque es complicado, astrofísico. Lo de astrofísico es fácil. Ahora, lo de investigador en el campo de sistemas relativistas autogravitantes... Eso queda muy fuerte, ¿verdad? ¿Eso qué es? Simplemente es la investigación en que estoy trabajando en estrellas. Lo que pasa es que hay que darle un poco de ampulosidad para que quede bonito. Sistemas relativistas autogravitantes. Sí, por ejemplo, nuestro Sol. Por ejemplo, y ya está. Un poco más grande, un poco más pequeño y un poco más masivo, pero más o menos parecido. ¿Y por qué no crees un astrofísico en el péndulo cuando es una ciencia vieja como la historia? Eso es un bonito argumento. También es viejo como la historia de la esclavitud hasta hace bien poco, y eso no quiere decir que sea cierto. También hasta hace bien poco las mujeres no tenían alma y no tenían derecho a voto. Y tampoco eso quiere decir que sea cierto. O sea, porque sea viejo no quiere decir que sea cierto. La Tierra tampoco se movía. Evidentemente, y se mueve. Pero se creía hasta hace bien poco que no se movía, y hasta hace bien poco la Tierra era plana.
pero no lo era. O sea, que porque lo que lo crea la gente o porque sea muy viejo, no quiere decir que sea cierto. Exacto. Pero, tú bien has dicho, la ciencia está descubriendo cosas y demostrando cosas que se creían que eran de una manera y son de otra. Hay una cantidad de energías sutiles que hasta hace poco se desconocían, no eran aceptadas, era cosa de magia, y lentamente se están descubriendo determinados tipos de aparatos electrónicos que llegan a captar determinados tipos de energía. Pero tenemos ahí un pequeño problema de concepto. O sea, energías, lo que se dice en energías, si estamos hablando desde el punto de vista físico y real, hay, digamos, 4. 2 nucleares, que la radiación electromagnética... Muy catedrático. No catedrático. Simplemente hay que poner las cosas claras. Y se conocen perfectamente, y se conocen cuáles son los mecanismos que tienen de propagación. Y esas supuestas energías que están ahí, que son telúricas o que son geobiológicas o geomagnéticas o como quieran llamarlo, no son tales y no han sido medidas. De hecho, con la radiestesia, si yo opino que no es del todo cierta, es por una serie de pruebas contundentes que se han realizado a lo largo de la historia y sobre todo en este siglo. Tenemos pruebas a niveles realmente de Europa, no solamente de un país o de 22 radiestesistas, sino a niveles de Europa. Por ejemplo, cuando en el periodo interguerras, entre la Segunda y la Primera Guerra, la Primera y la Segunda, mejor dicho, hicieron una especie de búsqueda en Francia a gran nivel de petróleo, de bolsas de petróleo. Y llamaron a la inmensa mayoría de los radiestesistas franceses. También estuvieron investigando, por supuesto, geofísicos y geólogos. ¿Qué ocurrió? Que los radiestesistas franceses fueron incapaces de encontrar ni un núcleo de petróleo. Todos, los del LAC, los de Saint-Moguet, todos los encontraron los geofísicos. Después de la Segunda Guerra Mundial también se hizo una gran investigación en búsqueda de personas desaparecidas y se contrató a radiestesistas de toda Europa, los mejores. Bueno, pues no dieron ni una solución, no localizaron a ningún personaje, salvo los esperados simplemente por azar o por conocimiento. Aquí, por ejemplo, también tenemos en España, en la búsqueda de agua, pues hace bien poco, el año pasado, la Junta de Castilla y León dijo que estaba cansada de dar dinero a los pueblos para hacer prospecciones en búsqueda de agua, porque lo que hacían los pueblos era contratar a un radiestesista, un zahorí, se ponía a buscar el agua y decía, aquí, iba a la Junta de Castilla y León con los aparatos, hacía el agujero y no encontraba pozo. Y estaba tirando un montón de dinero simplemente por eso. Si no cobran casi, hombre, tampoco es tanto dinero. Pero es que hay una serie de pruebas, y podría seguir enumerando... Vamos a dar el turno. Increíble. Si bien hace poco que estoy en España, hay una cantidad de zahoríes que trabajan en estos pueblitos, que con sus varillas y sin cobrar en demasía, por sus servicios encuentran agua. Me lo cuentan continuamente estos casos. Además, el hecho de que se busque agua o petróleo por medio de la varilla, si también, como tú has dicho, después de la Primera Guerra Mundial hubo bastantes falencias, anteriormente a ellas, los pozos de petróleo encontrados en Francia y de agua, sobre todo en la época de Richelieu, fueron encontrados por zahoríes. De agua más bien. Y de petróleo. ¿Qué diferencia habría entre el agua y el petróleo? A la hora no te aconsejo tomar el segundo, pero ¿es una sensación distinta? No, cuando uno va con una muestra en una mano y el péndulo en la otra, las varillas, y está buscando ese tipo de energías. ¿Y cuando se busca una persona? Cuando se busca una persona... Por ejemplo, el caso del radiestesista francés. El caso que acabamos de ver es perfectamente factible desde mi punto de vista. No quiere decir que sea absoluto y que siempre se encuentren. Hay un porcentaje elevado de aciertos. No estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿En el porcentaje? En el porcentaje elevado. Si repasa la bibliografía publicada seria, por ejemplo, por la Universidad de Chicago en un libro sobre búsqueda de agua, también tenemos un artículo de investigación que apareció en la revista Nature, una revista muy prestigiosa científica, y que lo hizo el Ejército Británico junto con el Ministerio de Defensa. También hay una serie de publicaciones en el Journal of Geophysics, una serie de revistas científicas sobre zahoríes que buscaban metales, buscaban oro, buscaban agua. Bueno, pues todos ellos, invariablemente, cuando se les hace un control exhaustivo, cuando no hay ningún tipo de pista para encontrar agua, porque ha dicho muy bien que en los pueblillos se encuentra agua, sí. Parte de mi familia es de un pueblo y yo sé que los del pueblo son muy inteligentes y no necesitan varillas de zahorí para decir si hay agua. Una persona entrenada, un geólogo, puede en un 70%, simplemente por las pistas del terreno, decir si ahí hay agua o no. En mi pueblo
pues los ganaderos, los agricultores son capaces también de decir más o menos los lugares en los que hay agua, simplemente por las pistas. Es como el calendario zaragozano, tú crees de Zaragoza. Y lo que es como el calendario zaragozano. Sí, pues ahí está lo bueno, que es que solamente con las pistas superficiales puedes saber si hay agua y no necesitas la varilla. Pero en el momento en que suprimes todas esas pistas, los zahoríes son incapaces de encontrar agua por encima de los niveles de azar. Y hay un montón de pruebas, y es bien sencillo hacerlo. Mira, personalmente he encontrado agua en lugares bastante problemáticos. En algunos casos he llegado a encontrar personas y me remito a mi experiencia. Pero tú has dicho una cosa después de la